para crear poder, los proletarios tenemos que desarrollar esa capacidad. Ahora, evidentemente, puede haber un debate. Los burgueses han usado la fuerza, el engaño, la corrupción, ¿no? Ese capital comunitario, socialista, puede surgir de la lucha armada contra los burgueses o puede surgir de un modo pacífico, lo que ha pasado con muchos capitalistas, ¿no? Lo que tenemos que entender es la evolución de la sociedad capitalista, que nos está conduciendo, está creando las condiciones para una nueva sociedad. Bueno, les daré la palabra porque van a ir acumulándose. Ha pedido primero Guillermo, le daremos la palabra a Guillermo, luego a Freddy otra vez, ¿no? Adelante. Gracias, profesor. Profesor, en el manifiesto Marx señala con claridad, ¿no?, que la burguesía ha despojado de la cabeza, o sea, de como la aureola, algo así lo simboliza, ¿no? A las diferentes profesiones, ¿no?, que con su oficio benefician al pueblo directamente, digamos, ¿no? Pero en realidad no lo ha hecho a nivel individual, ¿no, profesor? Ha tenido que haberlo hecho al nivel del catálogo, del cúmulo de conocimientos, y como Marx en el Capital lo indica, pues, ¿no?, ya en la manufactura, ¿no?, ya en el trabajo cooperativo, los ha organizado de tal modo, ¿no?, a que los obreros han empezado a constituirse en gremios organizados, ¿no?, y de alguna manera, digamos, inclusive en jerarquías de trabajadores especialistas en producir determinados valores de uso. No recuerdo bien la categoría que utiliza, pero algo así como en jerarquías, en herencias, ¿no? Es decir, digamos, los que producen coches desde la Revolución Industrial hasta la fecha, ¿no?, sus principales obreros especialistas, ¿no?, vienen pues de descendencia, ¿no? O sea, tienen 2, 3 generaciones anteriores, ¿no?, que han producido, son gremios organizados. Por tanto, profesor, la propiedad del conocimiento del proceso productivo, que esto involucra, digamos, todo, ¿no?, es en realidad lo que el capitalista se ha apropiado y ha despojado, ¿no?, a la clase proletaria de esto. Por los famosos derechos de autor. Ahí quiero hablar un poco, profesor. La famosa propiedad industrial, las famosas licencias, ¿no? Porque, ¿qué sucede, profesor? Cuando el proletariado de sus universidades, y esta es una crítica bastante importante para el sistema universitario, ¿no?, cuando algún estudiante se propone hacer trabajo de ciencia, de tecnología, ¿no?, está prohibido, digamos, por la protección de la propiedad individual, poder divulgar y publicar, digamos, sin el permiso y sin el consentimiento del capitalista que es propietario del conocimiento. No puede publicar una tesis que involucre, digamos, propiedad intelectual, industrial, digamos, ¿no?, sin el permiso del capitalista, sin el permiso del que tiene la propiedad, ¿no? Pero miren lo interesante que está sucediendo ahora, digamos, ¿no?, con esto de la inteligencia artificial. El otro día usted hablaba, ¿no? Buscamos en el chat GPT socialismo comunitario, y usted lo decía, ¿no? Si lo cargamos, ¿no?, recién el chat GPT va a tener conocimiento de la existencia del socialismo comunitario y va a poder, a quien ponga socialismo comunitario, describir, ¿no?, lo que se ha alimentado. Pero miren la contradicción del sistema capitalista acá, ¿no, profe? Si bien es la propiedad intelectual, la propiedad industrial está protegido por el régimen, ¿no? Sin embargo, el ChatGPT y otros de inteligencia artificial, y hay muchos de ellos, ¿no?, en la forma desorganizada y global que están ahora, ¿no?, prácticamente ¿cómo se puede decir? Es un embudo, es un tremendo cúmulo de conocimientos sin respetar derechos de autor, propiedad intelectual ni nada.
excepto con algunos temas delicados de salud. ChatGPT te dice, no, bueno, yo no puedo darte un diagnóstico, no te puedo dar un tratamiento, digamos, ¿no? Pero sin embargo, ¿no? Fíjese cómo, profesor, el desarrollo de la sociedad capitalista conlleva tanto, digamos, digamos, a los universitarios como también a los que utilizan la tecnología de estos días, ¿no? A contradicciones sumamente fuertes, profesor. Por tanto, sería importante, profesor, el tema del conocimiento, cómo el conocimiento sobre los procesos productivos de determinados valores de uso tienen pues propiedad, ¿no? Difícil que haya una iniciativa en la universidad, por ejemplo, que diga, no, bueno, yo voy a producir baterías de litio con la propiedad boliviana, con licencia boliviana, y lo registro en mi estado, ¿no? Y lo controlo. Cuando por encima ya tiene todo un sabotaje a la universidad que pretende hacer eso, digamos, ¿no? Eso quería comentar, profe. Gracias. Sí, sin embargo, está siendo superado paulatinamente. Hay un proceso de socialización. ¿Mm? Por ejemplo, en la parte de literatura es verdad que se trata de hacer respetar, pero cuando se produce, digamos, ya refrigeradores, hasta mesas, el carpintero puede copiar de otros. No se pone, ¿no? Esto ha sido creado por tal carpintero, ya está socializado. Muchas cosas se han socializado. Es muy difícil mantener una propiedad privada, inclusive en el campo literario. Cada vez la socialización está creciendo, prácticamente se está mundializando. Los conocimientos no pueden llegar a ser simplemente mencionados que es de determinado autor, porque esos conocimientos con seguridad se basan en conocimientos de otros, que también tendría que entonces anotar. No, y imagínense, estamos en una situación muy, pero muy difícil en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que quiero simplemente recalcar para seguir adelante es que las clases dominantes anteriores a la burguesía dice que conservaban su modo de producir. En cambio, los burgueses han sido revolucionarios, han revolucionado el modo de producir. Y Marx menciona esos tres niveles: el artesanado, la manufactura y la gran industria, ¿no? Pero el proletariado es la clase social llamada a crear una nueva sociedad. Adelante, Freddy, lo escuchamos. El capital. Eh, tomando, sí, tomaban el poder militarmente. Por ejemplo, Cuba. Han, han tomado el gobierno, evidentemente, a tomar el capital. Han ex, han ex, no, primero,
evidentemente. Eso, precisamente, ¿no? Entonces, el Estado revolucionario que han denominado ellos se ha convertido en el instrumento para expropiar el capital, ¿no? Hacer que el capital sea del Estado, ¿no? Claro, 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 no cabe duda, no, no cabe duda, pero claro, las ideas nos orientan, ¿no? Nos guían. Esa es la ideología, ¿no? Es, de acuerdo,
Ujú. Bien, eso está bien, pero hay algo importante. Bueno, le daremos la palabra a Guillermo. Adelante, Guillermo. Gracias, profesor. Es importante hablar de la experiencia próxima, ¿no? Y ahí yo quiero ser sincero, digamos, ¿no? Si bien, digamos, cuando se tiene un gobierno popular, ¿no? Y se implementan las medidas estas de las empresas del Estado, ¿no? Y que el excedente se redistribuye, ¿no? Y hay una mejor condición social económica para el pueblo, ¿no? Pero sin embargo, cuando esta está liderada, pues, ¿no? Por políticos que no tienen, como usted dice, ¿no? La formación, el objetivo, a dónde, preciso, a dónde el recorrido de los pasos a dar, digamos, ¿no? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Pues, ¿no? La propiedad capitalista a través de un gobierno populista, digamos, con discurso, ¿no? ¿No? Que no tenga el horizonte claro, digamos, ¿no? ¿No? Termina nomás defendiendo al gran capital, digamos, termina nomás, digamos, maquillando, digamos, eh, que por el hecho de que una propiedad está nacionalizada, ¿no? ¿No? Continúa nomás la protección y la explotación y el saqueo de los recursos naturales, ¿no? ¿No? Entonces, eso del extractivismo, digamos, que no está superado, ¿no? Porque los intentos de industrialización, digamos, ahorita, a ver, profe, hablemos, a ver, con honestidad, ¿no? El capital industrial de estos últimos años, ¿no? ¿Qué significancia tiene en nuestra realidad económica, social? Habría que discutirlo eso, ¿no? Habría que discutirlo. Pero no podemos confiar, pues, profe, digamos, nuevamente, digamos, en esos pseudo socialistas que, digamos, cuando llegan al poder y están bien forrados por la propiedad del capital por atrás, ¿no? Continúan manteniendo al pueblo en la ignorancia de sus valores de uso de gran valor, ¿no? Eso, profesor, gracias. Ya, bueno, primero me referiré a la cámara. Me ha salido que se me ha quitado el permiso para activar la cámara, ¿no? O sea que no es que yo he eliminado que se me vea, ¿no? Sino que A ver, haga la prueba ahora, maestro. he hecho la prueba. Otra vez, a ver. Ahí está. Otra vez se ha podido habilitar. Bueno, está pidiendo la palabra Luis. También le daremos la palabra. Luis, adelante. Luis, lo escuchamos. No se escucha, Luis. Bueno, mientras habilita Luis su audio, ¿no? Seguiremos hablando. Lo que se entiende, Freddy, a su planteamiento precisamente es el socialismo de Estado. Y es muy importante, el socialismo de Estado. Si son verdaderamente revolucionarios los que están en la dirección del Estado, es posible seguir construyendo el socialismo de Estado. Pero, ¿qué ha sucedido en la Unión Soviética? El socialismo de Estado llegó a ser una potencia mundial. Y a pesar de ser una potencia mundial, el socialismo de Estado ha dejado de ser socialista. Y no es que el pueblo ha presionado a que deje de ser socialista,
Lo que hay que entender es que el socialismo de Estado no se ha convertido en un socialismo comunitario. En el socialismo comunitario no es el Estado directamente el propietario del capital. En el socialismo comunitario, el propietario del capital es el pueblo, la gente. Evidentemente que nos organicemos con capacidad, con mentalidad socialista, porque si no vamos a ser solo empresas capitalistas, ¿no es cierto? Tiene que surgir en el seno del pueblo gente capaz de construir empresas socialistas. Y si no, simplemente tendríamos que esperar que el Estado sea el que haga empresas del pueblo. Por ejemplo, en Cuba, yo le digo con honestidad, si estudiamos la historia, parece que inclusive la toma del poder no fue con objetivos revolucionarios socialistas. La cosa era derrotarlo al gobierno que estaba. Lograron el triunfo y cuando ya estaban en función del Estado, gobernando, es que ahí debaten, discuten y se deciden seguir una corriente socialista. O sea, se impuso entre los gobernantes la idea de que lo que deberían hacer era socialismo. Incluso Estados Unidos los había colaborado para que triunfen. Su discurso no era anticapitalista, no era socialista. Tomaron el poder y estando en el poder cambiaron. Pero ¿qué pasa cuando yo llego? En el seno del pueblo en Cuba, nadie tenía derecho a tener capital. Nadie. Ni siquiera había revolucionarios que habían creado su empresa. No. Todo era del Estado. Usted hablaba con cualquiera que esté no en el Estado, cualquier trabajador. Incluso yo les decía, ¿y eres revolucionario? Sí, decían, ¿no? Pero, ¿cómo funciona esto? Todo es propiedad del Estado. Era como si todos fueran obreros del Estado. Yo incluso llegué a esa conclusión, caramba, ¿no? Aquí en Cuba parece que todos son obreros del Estado, ¿no? No se interesaban por nada. Era como cuando yo había vivido en Guanuni. Si en Guanuni los trabajadores mineros les importaba un comino, las minas, la explotación, la comibol. No es de nosotros, ¿no? Entonces, los cubanos prácticamente dejaban no libre que el Estado sea el que gobierne, punto. No se ha creado mentalidad socialista en el seno del pueblo. No se han creado empresas socialistas en el seno del pueblo. Sin embargo, mire, ahí es interesante, ¿no? Lenin dice, en cuanto se haga la revolución, se tome el poder político, el Estado revolucionario tiene que empezar a achicarse, tiene que empezar a eliminarse, porque tiene que desaparecer. Caramba, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Tiene que traspasar ese poder al seno del pueblo. Nosotros, cuando estamos debatiendo, comprendemos que tiene que haber un socialismo comunitario. ¿Cuándo lo hacemos? Dentro del sistema capitalista no se puede. No podemos crear una empresa que lo consideremos que es de todo el pueblo y lo cuidemos. Yo creo que podemos, ¿no? Inclusive el Estado tendría que colaborar, si entra, digamos, el Evo, tendría que colaborar para que esas empresas
que realmente son del pueblo, hay que demostrarle, son revolucionarios. Inclusive se me ha ocurrido, medio en broma, medio en serio, decirle, si hacemos una empresa del pueblo y está el Evo en el gobierno, quizás esa empresa podemos ponerle el nombre de Evo Morales y decirle que ayude a controlar la propiedad. ¿Eh? Caramba, ¿no? El Evo se vería comprometido a impulsar la empresa del pueblo. Nosotros cuidaríamos que nadie se lleve, que el mismo Evo y nadie se lleve las riquezas, ¿no? O las ganancias. Que las ganancias sigan sirviendo para que la empresa crezca, ¿no? Porque lo más importante va a ser, de principio, no distribuirse las ganancias, sino hacer que crezca, que se convierta en un gran poder económico, ¿no? Y que otros revolucionarios también puedan crear otras empresas que sean realmente del pueblo. Por ejemplo, hemos asistido al Grupo Unidad la anterior semana. Tenía que haber reunión. Esta semana se ha suspendido para el día lunes. Va a estar Partido Comunista, Partido Guevarista, los distintos partidos de tendencia revolucionaria, incluso los guevaristas van a estar. Y en la anterior reunión se han interesado por el socialismo comunitario, los hemos motivado un poco. Ahora este lunes vamos a tener reunión y yo estoy dentro de la idea a ver si logramos que como organizaciones revolucionarias juntos podamos organizar una empresa del pueblo. Y ellos, ¿qué mentalidad les he metido? De que las ganancias van a servir para impulsar la revolución al servicio del pueblo, ¿no? Ha habido cierto interés, pero este lunes lo vamos a debatir, ¿no? Ya ha habido un acuerdo entre estos partidos de que vamos a apoyar a Evo Morales. Ya eso está aprobado. Inclusive ellos han dicho que van a elaborar un proyecto de, no diré de proclama, ¿no? Sino de explicar qué posición vamos a asumir. Uno de nuestros compatriotas del MUPS había elaborado también un documento y me parece bien, aunque lo veo, digamos, fuertemente marxista, ¿no? De exigir que debemos hacer cambios revolucionarios. Pero veremos, ¿no? ¿Qué pasa con Evo Morales? ¿Qué es lo que sucede? No sabemos. Lo que nosotros queremos estar junto al pueblo. Por el momento lo que vemos es que la mayor parte del pueblo está con Evo Morales. No podemos negarlo, lo vemos a través de la prensa, todo. Pero si no lo van a dejar candidatear, no sé qué va a ocurrir. Nosotros también tenemos que estar junto con ellos, ver qué va a pasar, ¿no? Esto es importante. Lo que hay que entender es que la revolución, compatriotas, es crear un nuevo tipo de propiedad. Tenemos que crear el capital comunitario y que el capital deje de ser un instrumento de explotación para convertirse en un instrumento de liberación del pueblo, ¿no? Por eso, inclusive, tal vez he sorprendido hasta compatriotas, a izquierdistas, etcétera. Dicen ellos, nosotros somos liberales, los burgueses. Y los de izquierda siempre hablan contra el liberalismo. En cambio, yo he empezado a hablar a favor del liberalismo. ¿Pero cómo? Digo, tenemos que crear el liberalismo comunitario, la libertad para la comunidad. Los liberales burgueses plantean que hay que crear capital
para los burgueses, para los propietarios privados, nosotros planteamos que hay que crear capital para el pueblo, para la comunidad. Y ese liberalismo es mucho más progresista. En alguna medida me he basado en el mismo Marx. Marx, por ejemplo, habla qué posición asumir entre el liberalismo y el proteccionismo de Estado. Tiene un texto, no sé si ustedes lo conocen. Y lo interesante es que Marx asume la posición liberal, ¿no? Es interesante. Entonces hay que seguir, cosa de quitarles ese concepto de que ellos son los que luchan por la libertad, el liberalismo. Hay que decir, pero es correcto luchar por la libertad solamente haciendo que unos cuantos tengan capital. ¿Por qué no luchamos pues, realmente por la libertad de todo el pueblo? Que tengan capital. Podemos crear capital para todos, todo el pueblo. No me entendían. Solamente me han empezado a entender cuando les he comparado con la familia. Les he dicho, ustedes son papás, su liberalismo es apoyar que un solo de los hijos tenga capital. Si son 5 hijos, van a luchar porque un hijo tenga capital o 2 hijos tengan capital y los demás. ¿Por qué no luchar por un liberalismo comunitario de los 5 hijos? Que los 5 tengan capital. Sería lo correcto familiarmente. ¿Cómo que familiarmente vamos a favorecer a uno solo? Tenemos que favorecer al conjunto. Y socialmente, ahí está, ¿no? Tenemos que lograr que surja capital comunitario. Evidentemente, aquí hay un gran problema de educación revolucionaria. No vamos a poder construir capital comunitario realmente si no tenemos elemento humano que pueda cuidarlo, que pueda dedicarse a ese capital para que crezca. ¿Eh? Que no quiere decir que los que trabajen no han de tener salario, tienen que tener, igual que en cualquier empresa capitalista. No es que se va a ir a trabajar gratis, pero van a tener salario, no van a ser propietarios que busquen las utilidades que sea de ellos, ¿no? Porque las utilidades van a servir para hacer crecer ese capital comunitario del pueblo, ¿no? Y nosotros tener ingresos por el trabajo que se realice, no cabe duda, ¿no? Y a medida que se creen fuentes de empleo, pues va a ser debido a que el capital comunitario crezca. ¿Por qué no? ¿Es imposible? ¿Estamos prohibidos? Tenemos que buscar la forma. ¿Mm? Ahí está el capital comunitario, ahí está el socialismo comunitario. El otro es socialismo de Estado, que yo personalmente no rechazo el socialismo de Estado. Si realmente surge un Estado con mentalidad socialista y desarrolla un capital al servicio del pueblo desde el Estado, formidable, ¿no? Que el Estado invierta, cree empresas, que generen empleo y que las ganancias sirvan para impulsar el desarrollo del país, impulsar las empresas, formidable, ¿no? Lamentablemente esos socialismos de Estado no han tenido grandes éxitos. En la Unión Soviética tuvo un gran éxito, prácticamente una gran potencia mundial, ¿no? Y al final desapareció. Ahora China tiene un gran socialismo de Estado hasta ahorita. Inclusive se dice que es una potencia económica superior a Estados Unidos y a Europa. China ha avanzado seriamente. ¿Quién es el dueño del capital en China? El Partido Comunista Chino. Muy interesante. Siendo el Partido Comunista Chino el propietario más grande de capital allá,
va a depender cómo ese partido desarrolla su conducta. Si realmente sigue usando ese capital al servicio del pueblo chino, va a ser genial. Pero si en el Partido Comunista Chino va a surgir mentalidad burguesa de propiedad privada, está grave. Estaría muy grave, ¿no? Que ahí surjan intereses de ser multimillonarios, como en la Unión Soviética. Sería grave. Mucho depende de la educación revolucionaria. Mucho depende de la mentalidad revolucionaria. Porque de acuerdo a nuestra mente, actuamos, ¿no? La mente que tenemos determina la conducta. Si tienen mente revolucionaria, ¿no? Eso va a ser hermosísimo, porque tienen un gran poder mundial la China, mundial, compatriotas, ¿no? Sería grave. Por ejemplo, en la Unión Soviética, yo estoy admirado, les he dicho el otro día, sorprendido, más que admirado, sorprendido, ¿no? Ha avanzado seriamente la Unión Soviética, su Estado socialista. Al final se han dividido, unos se han ido con capital, se han hecho capitalistas, y por ejemplo me pregunto de Putin. Habían sabido declarar como acá cuánto de capital tienen, cuánto de dinero tienen. Putin había declarado que tiene 40.000 millones de dólares de propiedad de él. Pregunta, 40.000 millones de dólares, habiendo sido funcionario del Estado soviético, ¿cómo logró acumular semejante cantidad de dinero? ¿No? Si precisamente en el seno de los socialistas no desarrollamos con seriedad una conciencia socialista, vamos a peligrar por mucho tiempo nuestro éxito. Por eso, compatriotas, ¿qué propósito tenemos acá? Que quienes estamos acá nos estamos comprometiendo de vida íntegra de servir al pueblo. Inclusive en mí no ha existido la tendencia de que yo voy a manejar la empresa socialista comunitaria, yo voy a manejar los recursos. No. Quizás yo he dedicado mi vida de otro modo. Comprendo la importancia de crear socialismo comunitario, no cabe duda. Pero yo quiero cumplir una función. He tratado de prepararme ideológicamente y quiero servir ideológicamente a mi pueblo. Quiero ayudar a formar lo que le dije a Hugo Chávez, un ejército de revolucionarios intelectuales, ¿no? Muchos izquierdistas se enojaron de que yo haya llamado ejército, que debía ser escuela. Lo que me agradó es que Chávez había apoyado mi idea. Qué hermoso, ¿no? Formar un ejército de intelectuales revolucionarios que eduquen a su pueblo, porque él lo asociaba a la palabra ejército, mayor disciplina, ¿no? Evidentemente es una forma de denominación, pero importante. Yo quiero dedicarme más a este trabajo de formar. Qué lindo va a ser que de acá algunos puedan empezar a dirigir capital comunitario. Yo les digo con honestidad, hasta van a tener buenos ingresos esos compatriotas que manejen. Tienen que tener buen ingreso, no es que tienen que ser pobres, tienen que tener un buen sueldo ahí, ¿no es cierto? Pero tienen que cuidar que el capital crezca, ¿no? Que va a ser de la comunidad, para superar a los capitalistas. Un Estado tendría la obligación de ayudar. Si el Estado es dirigido por Evo Morales, caramba, ¿no? ¿Cómo no va a ayudar a impulsar socialismo comunitario
si eso es lo que hemos planteado y han planteado antes y hasta ahora, ¿no? Eso es, compatriotas. Bueno, no sé si hay preguntas. Freddy quiere hablar, le damos la palabra. Adelante, Freddy. Gracias, profesor. Bueno, una cosa, lo que pasa que a veces nosotros replicamos ciertas informaciones que nos llegan y creemos que es verdad. Yo creo que lo que dijo de Putin, no sé si es verdad o no. O sea, está dentro de lo que puede ser una mala información o un ataque de los medios de comunicación, ¿no? De la propaganda derechista de los medios de comunicación, porque a Evo Morales también le encontraron cuentas en el Vaticano y era mentira, era un actor que estaba contratado para hacer el papel de cura y que era parte del Vaticano y dijo que sí, que tenía cuentas y todas esas cosas. O sea, no está bien creer esas clases de mentiras, pero tampoco difundir. Por eso yo cuando escucho algunas informaciones de nuestros líderes, prefiero no hablar porque está dentro de lo que nos podemos confundir, pero también lo que nos podemos hacer es descreer de ellos. Entonces, por eso directamente no. Puede ser. Sí, por eso, yo trato de no difundir eso porque trato sin embargo, la crítica, le diré, ¿no? La crítica de la burguesía mundial ha sido decir que eso es falso, que Putin no tiene 40.000 millones de dólares, que tiene mucho más. ¿No? Por si acaso les paso el dato. ¿No? Sí, yo creo que si tuviese toda la plata se iría directamente a, no sé, a algún isla caribeña y ya está, no estaría en la lucha. Por eso digo, a veces como vemos a nuestros líderes todavía estando en el poder, tratando de arreglar las cosas, tratando de involucrar su vida también en esto, claro. Vemos ahí que es una cuestión de que ellos quieren mejorar algo, no es que ya se mejoraron, sino que quieren mejorar. Por eso también, si a Evo Morales lo están queriendo liquidar directamente y él sigue, es porque él realmente está comprometido con la causa. No es que hasta yo, si me patotean en algún lado, yo me voy y chao, ya está, abandono todo. Claro. Pero esas cosas hay que destacar también. Y bueno, eso y lo otro por ahí que quería decir, no, hasta, bueno, me olvidé, pero por ahí podemos seguir en la charla. Gracias. Bueno, sí, adelante, Guilla, ha pedido la palabra. Lo escuchamos. Profesor, estoy un poco con ideas todavía muy superficiales sobre lo que es la libertad de forma histórica, ¿no? Dentro de todos los pensadores de economía, ¿no? Y cómo lo ha concebido Marx, ¿no? Hace poco trataba de entender, digamos, en una explicación se hablaba sobre la libertad positiva como toda aquella, digamos, que permite el desarrollo, el crecimiento, la superación de obstáculos, de barreras, de limitaciones, digamos así, ¿no? Sin la afectación de un tercero, por decir así. Y que Marx estaba a favor, digamos, ¿no? De lo que es la libertad positiva, pero esto en relación al capital, ¿no? Es decir, ¿no? Todo el capital que permita, ¿no? De forma individual, ¿no? Siendo parte de un colectivo, ¿no? Sin la afectación de otros, ¿no? Poder acceder, ¿no? Y poder quitar por delante las barreras, las limitaciones, los obstáculos, ¿no? Pero por el otro lado, profesor, la libertad negativa, ¿no? Sobre el capital, aquella que, digamos, no, como el capital que no respeta, digamos, no respeta los derechos inclusive de la soberanía de los países, ¿no? De sus recursos naturales, como aquel capital también, ¿no? Que se enfrasca, digamos, en el endeudamiento, ¿no? Para poder depender, digamos, en su economía, digamos, ¿no? De los organismos internacionales financieros, ¿no? Y todo aquel capital, digamos, que de alguna manera, digamos,
quita, ¿no? Quita al proletario, ¿no? ¿No? Afecta en su forma normal, digamos, de vida, ¿no? ¿No? Pero para estos practicadores de la libertad negativa, no, o sea, no hay barreras, digamos, ellos pueden oprimir. Yo diría más que explotar, profesor, ellos tienen con ese discurso el derecho, el oficial de poder oprimir, ¿no? A los trabajadores, ¿no? Y al pueblo en general. Entonces, esto, profesor, de la libertad y el capital, sería importante un poco, digamos, si hay más texto, ¿no? Poder desarrollarlo, dado que ahora, digamos, de moda, de colgandijos del proyecto Milei, los tenemos acá de cerca ya con nosotros. Eso, gracias. Lo que hay que atender, Guillermo, muy importante para toditos, es que el capital no explota, el capital no libera, el capital no tiene espíritu directamente como capital, aunque dentro del capital está el espíritu del proletariado, ¿no es cierto? Porque el proletariado está dentro del capital como capital variable, ¿no? Y el proletariado en alguna medida tiene conciencia. Pero en realidad lo que nosotros manejamos es de que son los dueños del capital los que van a usar el capital en un determinado sentido. ¿Ya? Y hemos dicho, los pequeños productores usan el capital para subsistir, para sobrevivir, para conseguir algo. Cuando crece, hay burgueses que usan el capital para oprimir, para someter, ¿verdad? Para explotar a los proletarios. Y nosotros concebimos que va a haber una tercera fase donde el capital tiene que ser utilizado como instrumento de liberación del pueblo, de la comunidad. No otorgarle al capital que como si el capital pensara, ¿qué está haciendo el capital? No. Nosotros vamos a manejar el capital comunitario, el pueblo va a manejar. Y tiene que manejar para servirlo al pueblo, ¿no? De principio, la forma de servir al pueblo va a ser creando más empresas, creando fuentes de empleo, poco a poco mejorando los ingresos de los trabajadores, ¿no es cierto? Poco a poco podemos mejorar. Si tenemos un capital comunitario en una empresa, podemos decir, basta que digamos con el 10% de las ganancias cada mes, vamos a mejorar los ingresos de los trabajadores. Conforme crezca ese 10%, se va a ir mejorando el ingreso de los trabajadores, sin depender de que un gobierno decida, ¿no? A nosotros nos va a interesar que los trabajadores de la empresa comunitaria sean felices, poco a poco. Esto es importante. Compatriotas, el estudio es lo más valioso que tenemos, nuestra capacidad. Ya no se trata de inventarnos, no se trata de querer presionar con determinadas ideas, sino tratar de comprender científicamente la realidad, ¿no? Lo que decía Viris, buscar verdades. Los revolucionarios tenemos que buscar la verdad. De otros pensadores pueden ser de Europa, de Bolivia, de la Argentina, de Chile, de donde sea, pero que haya, que descubramos qué es la verdad. Y eso lo vamos a tomar. No ser partidarios de que esto es europeo, cómo vamos a tomar. No se trata de que sea europeo o chino o lo que sea. Tenemos que demostrar si es verdad o no es verdad. Y complementariamente, en base a la verdad, en base a que expliquemos la realidad sin tergiversarla, vamos a poder elaborar una teoría revolucionaria.
Por ejemplo, en base a lo que estamos estudiando, hemos demostrado que el capital saca de la pobreza, que gracias a tener capital algunos se han enriquecido. El capital es un instrumento de producción de riqueza. ¿Alguien podría decir que eso es mentira? Creo que no. Hemos demostrado la importancia del capital. Y esto lo hemos hecho inclusive gracias a que Marx nos ha enseñado. ¿Mm? Inclusive que los capitalistas han desarrollado, han revolucionado, dice, el modo de producción. Incluso en el manifiesto, ¿saben qué dice? El capitalista no puede existir si no es revolucionando la producción. Imagínense. Esa es su tendencia. Seguir revolucionando la producción. Seguir incrementando la producción para hacerse más rico. ¿No? El capitalista tiene ese interés de que haya transformaciones en su proceso productivo, de que él es propietario. Quiere que se mejore su capital. ¿No es cierto? Va a querer tener incluso mejor fuerza de trabajo que otros. El capitalista. Esto es importante entender. Pero el mismo sistema capitalista como tal lleva a crisis, a problemas. Y el proletariado no puede esperar que los capitalistas resuelvan el problema. Tiene que pensar en cómo organiza su vida, qué tiene que hacer para salir de la explotación burguesa. Yo de principio llegaba a la conclusión, incluso creo que al margen de Marx, tiene que tener capital el proletariado. Y después leyendo el manifiesto me doy cuenta que Marx ya lo había expresado. Esa era su posición. Dice Marx, hay que entenderlo, ¿no? Que la burguesía ha creado a quienes van a llevar adelante la revolución, o sea, los proletarios. Los burgueses lo han desarrollado al proletariado. Y el proletariado va a ser la clase que va a hacer la revolución. Pero dice, no solo la clase que va a hacer la revolución, ha creado los instrumentos que van a utilizar para desotar a la burguesía. Eso es importante. Adelante, Freddy.
Ujú. Bueno, precisamente, ¿no? Vamos a diversificarnos, vamos a tener iniciativas, tenemos que construir. Eh, tal vez Modesto va a tener alguna idea, cómo llevamos adelante, tal vez Solange, tal vez Guillermo, ¿no? Tal vez Freddy, Omar lo mismo, Pastor, va a depender. La realidad es compleja. Lo importante es entender el capitalismo y entender la necesidad de crear una nueva sociedad, donde algo está clarito, en que los trabajadores seamos dueños de los medios de producción. Eso es lo que más comúnmente se dice. Y eso es el capital, ¿no? Que seamos dueños. ¿Cómo logramos? Puede ser que simplemente tengamos que luchar por el gobierno, por el Estado, el poder, que lleguemos a eso, no podamos construir por nuestra cuenta. Tenemos que,
yo soy partidario de plantear las dos tendencias, hacia el socialismo de Estado y hacia el socialismo comunitario. No sé cuál va a ser la tendencia que va a adquirir mayor fortaleza. Yo quisiera que ambas puedan ser, ¿no? Porque necesitamos un Estado al servicio del pueblo, ¿no? Pensamos que si el Estado está realmente al servicio del pueblo, inclusive puede ser que impulse empresas comunitarias, que en realidad sería, creo que, el primer país en lograr empresas comunitarias. En alguna medida creo que por nuestra historia hemos llegado a esa conclusión de que tenemos que hacerlo comunitario, nosotros, ¿no? Ahora, lo que hemos visto a nivel mundial es el triunfo del socialismo de Estado. Yo tengo ilusiones todavía en China, les he dicho. Tengo mi ilusión, ojalá, ¿no? De Cuba lo veo difícil, ¿no es cierto? Difícil. Venezuela ni siquiera ha llegado al socialismo, ni siquiera. No es un país socialista, Venezuela. Cuba sí. ¿Ah? Tenemos que ver qué va a pasar. ¿Mm? China todavía tenemos esperanza, ojalá. A ver qué va a ocurrir. Ojalá que no suceda lo que ha sucedido en la Unión Soviética, ¿no? Que en determinado momento se diluya. Y en este momento todavía nos demuestran que su tendencia es socialista. Incluso siguen teniéndolo a Mao Zedong como su maestro, ¿no? En cambio, en la Unión Soviética, creo que hasta han volteado el monumento de Lenin, ¿no? Una ciudad incluso adquirió el nombre de Leningrado, ¿no? Hasta eso han eliminado, ¿no? En la Unión Soviética. Entonces hay que entender, ¿no?, que se corren riesgos, estamos con riesgos. Para mí, yo sostengo, ¿no?, que lo más importante es formar conciencias. Yo he planteado, tenemos que llegar a 50. Y 50 realmente que puedan explicar, que puedan hacerse entender. Quizás tengamos que ser acá 100. Cosa de que haya 50 que se hacen entender y 50 que solo son simpatizantes, que solamente apoyan, ¿no? Y eso va a depender. Yo quiero que haya 50 personas capaces. Sigamos explicando. En alguna medida ya hemos coincidido en muchas cosas. Ya entendemos, ¿no?, que el trabajo es el fundamento, que se producen valores de uso, que esos valores de uso han llegado a ser mercancías, que el desarrollo del mercado ha producido el dinero, que en función del dinero ha surgido el capital y que lamentablemente por el capital han surgido dos clases sociales, los que se han hecho de capital, los burgueses, y los que no se han hecho de capital, los proletarios, ¿no? Los proletarios nos hemos convertido en mercancías, vendemos nuestra fuerza de trabajo. En cambio, los capitalistas van creciendo su riqueza, hacen crecer su capital, se vuelven más ricos. Eso es lo que sucede. Eso lo estamos viendo todos los días. Yo hablo con un taxista o con uno que maneja minibús. Ahí encontramos en qué nivel está. A veces el minibusero me dice, yo no soy dueño del minibús, pero quisiera tener mi minibús. Mire la tendencia de tener capital.
En cambio hay otro que me dice, yo soy dueño de este minibús. Apenas, sigo pagando todavía por este minibús. Apenas me echo. ¿Mm? Y empieza a explicar que tiene ganancias. En cambio, el que sí trabaja como trabajador del minibús generalmente se queja, ¿no? Nosotros ir conociendo, donde vayamos, tenemos que observar cuál es el nivel de evolución de ese sistema capitalista. Claro, estamos en una etapa capitalista donde la ideología dominante es la burguesa. Y la burguesa es la de tener capital. Esa es la ideología dominante ahorita. Dominante. Inclusive eso nos va a orientar hacia la revolución en determinado momento. Porque no podemos hacer que todos tengan capital, así individual, privado. Vamos a lograr que todos tengan capital cuando creemos capital comunitario, ¿no? Ese capital comunitario va a ser de todos. Esto es importante. Evidentemente va a ser muy pequeñito de principio el capital comunitario, pero va a crecer, va a adquirir poder, vamos a adquirir poder. ¿Mm? Y mucho más si logramos que se instauren gobiernos socialistas, ¿no? Qué lindo fuera. ¿Mm? Pero tenemos que desarrollar la mentalidad. Muy triste fuera que si logramos empresas comunitarias, un gobierno socialista quiera destruirnos y quiera que sea empresa del Estado, no del pueblo, ¿no? Sería triste. Hasta en esas condiciones vamos a tener que luchar. Bueno, compatriotas, nos hemos pasado 15 minutos. Yo les agradezco mucho. Yo estoy haciendo un trabajito. Entonces, les pido ya suspender, a no ser que haya alguna pregunta. Estaríamos en condiciones de responder. Si no, nos veríamos el martes con filosofía, ¿no? Que es algo hermosísimo también. Vamos a seguir, compatriotas. Y lo que estoy viendo es que hemos alcanzado un cierto nivel, que está mejor, estamos viendo, ¿no? Que un compatriota entiende, el otro compatriota entiende. Necesitamos que participen más. No nos olvidaremos un pensamiento de Vides. La práctica del silencio degenera en la timidez. Se vuelve tímido el que no habla, el que no participa. Aquí necesitamos hombres y mujeres que hablen, que difundan, que enseñen. Lo que yo quiero, no quiero lo más complicado, sino que las bases lo entendamos, lo fundamental. Y así avancemos, compatriotas. Nuestro grupo es un bonito grupo. No conozco otro que haya. Sería lindo, ¿no? Sería lindo, compatriotas, pero no conozco yo. Pero sigamos avanzando. Y va a depender de ustedes el éxito de este grupo, ¿no? De toditos nosotros va a depender. De repente es uno o el otro que ha de hacer lograr que se impulse. De repente nos va a criticar, pero no basta que nos critique, ¿no? Hay algunos que son buenos para criticar, pero no hacen nada, ¿no? Es absurdo. Tendría que criticar y ayudar que esto se desarrolle. No nos olvidaremos de ese pensamiento de Marx, que no basta comprender el mundo. No basta comprender lo que es este grupo. Es necesario transformarlo. ¿No es cierto?
Necesitamos la ayuda de todos ustedes para transformarlo más, para que sea más bello, más lindo. Para que un día digan, en ese grupo está participando Freddy, ¿no? Está participando Modesto, caramba, qué lindo. Ese Guillermo me gusta, ¿no? Que va a ser hermoso, compatriotas. Queremos hacer un gran equipo, donde todos los que participan sean muy buenos, excelentes valores. Eso queremos. No queremos otra cosa. Todos compatriotas damos por terminado agradeciéndoles su participación. Hay algunos que son muy consecuentes, como pastor. Falta hablar, pastor. Hay que participar, hay que preguntar. Es importante eso, ¿no? Los que más hablan son los que más se preparan poco a poco. Les quedo otra vez agradecido. Chao, chao, chao. Gracias. Buenas noches, profe. Buenas noches a todos. Chao, chao. Buenas noches, hasta luego. Chao.